Primera de Juan, capítulo 4. Creo que voy a necesitar, Carlos, el micrófono para algún momento algún hermano participe. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11. ¿Están todos allí? Primera de Juan, capítulo 4, verso 11 dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos a orar y a presentarnos delante del Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Dios, porque en esta mañana podemos leer tu palabra, Señor. Y en este momento que vamos a hablar acerca de ella, yo te pido, Señor, que nos dirijas, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor. Que tu palabra pueda ser eficaz para nuestra vida. Que pueda, Señor, cumplir su propósito en nuestros corazones y que podamos, Señor, también ser edificados, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como recuerdan, el domingo pasado iniciamos una nueva serie que se titula Unos a Otros. Y es que lo que vamos a tratar de ver es qué nos dice la Biblia acerca de la iglesia como una comunidad. Y en esta mañana vamos a concentrarnos en el tema amarse los unos a otros, basado en ese texto que acabamos de leer de Primera de Juan, capítulo 4, verso 11. Primera de Juan, capítulo 4, verso 11. Y en esta época, amados hermanos, en el que es muy fácil tal vez decir te quiero, con el tema de las redes sociales y el alto flujo de su uso, es muy fácil poner un me encanta, por ejemplo. Es muy fácil reaccionar a alguna publicación de un padre con su hijo o de una familia muy bonita. También es muy fácil expresar esos sentimientos a través de WhatsApp, a través de un texto. Pero no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento en el que han hablado con alguna persona por Facebook o por alguna red social y cuando la tienen enfrente es increíblemente extraño que no damos para hablar con esa persona con la misma fluidez como lo hacemos por una red social. A mí me pasó en muchas ocasiones y era porque cuando Facebook estaba en su auge, que más amigos tuviera, mucho mejor, ¿verdad? Y desde hace algunos años empecé como a filtrar y a eliminar a aquellas personas que no conozco porque me sucedió muchas veces. Hablaba con personas y cuando las tenía enfrente sabía que eran ellas. No se veían igual de hermosas como se veían en Facebook porque no tenían filtro, pero era esa persona y simplemente no daba para hablar y esa persona tampoco. Y esa incapacidad tal vez que hay ahora de parte de los seres humanos para expresar personalmente lo que es el amor, mucho más el tema de poder demostrarlo. Si es difícil expresarlo fuera de las redes sociales o fuera de la virtualidad, imagínense ustedes lo difícil que es entonces expresarlo y demostrarlo en la vida real. Y eso es lo que la palabra nos manda, a expresar el amor los unos por los otros. Por eso hablar de expresar el amor los unos por los otros es algo que va en contra de la corriente de este mundo en estos momentos. Y Primera de Juan, amados hermanos, es una carta que presenta una rigidez teológica. Es decir, Juan
es un autor que presenta puntos básicos y fundamentales de la vida cristiana, pero él los presenta como términos absolutos, como verdades absolutas. No es igual a Pablo, por ejemplo, que Pablo apela a la conciencia en muchos casos y da como opciones tal vez en cómo debemos llevarnos en muchas realidades de nuestra vida cristiana. Pero a diferencia de Pablo, Juan es rígido y no presenta entonces puntos grises. Él o es blanco o es negro. Presenta contrastes. O es luz o eres oscuridad. O estás en la verdad o estás en la mentira. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Verdad? Juan presenta estas verdades fundamentales del cristiano de esa manera. Entonces, en resumen, los hijos de Dios deben evidenciar sus vidas o en sus vidas o con sus vidas la obediencia, si son hijos de Dios, si hacen parte de la luz, si hacen parte de la verdad. Entonces, los hijos de Dios deben evidenciar con sus vidas esa obediencia a Dios. Y entonces, Juan, en sus 5 capítulos, o Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, en sus 5 capítulos, presenta 5 espirales. ¿Saben ustedes qué es una espiral, verdad? ¿Sí saben? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe qué es una espiral? Una espiral es... ¿han visto un resorte? Un resorte, eso es una espiral. Empieza con una idea, Juan entonces empieza con una idea y la va desarrollando hasta llegar a un punto final. Y esos 5 capítulos se dividen en 5 espirales. Y él tiene una sola organización, o los organizó cada uno de esos espirales con una misma estructura. Los primeros puntos, las pruebas fundamentales de comunión genuina, después las pruebas fundamentales de doctrina y después las pruebas fundamentales de la moralidad o cómo esa doctrina debe verse en la obediencia. Entonces, Juan utiliza 5 espirales donde nos muestra esos fundamentos de la comunión entre los creyentes y cuál es la comunión con el mundo, cuál es la comunión con los que no son hijos de Dios, cómo debemos comportarnos. Nos muestra un fundamento teológico o doctrinal y después nos muestra el fundamento de la moralidad o cómo debemos comportarnos. Y entonces, en la tercera espiral, que es en la que nos vamos a concentrar un poco en esta mañana, está el capítulo 4 desde el versículo 1 al versículo 21. Y en el verso 4 del 1 al 6, Juan muestra la prueba doctrinal. Y estoy hablando esto para darle un poco de contexto al versículo que leímos de 1 de Juan, capítulo 4, verso 11, donde Juan nos dice: amados, si Dios nos amó de esa manera, entonces nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, en esa tercera espiral, Juan nos muestra esa prueba doctrinal desde el verso 1 al verso 6. Y lo primero que hace en el 1 al 3 es que nos muestra la fuente demoníaca de la falsa doctrina. Y es que Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Nos está diciendo, tienen que estar pendientes, porque todo el que venga a hablar no viene con el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? El que tiene el Espíritu de Dios es todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y es que Juan estaba luchando contra aquellos falsos maestros que negaban la encarnación de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces le estaba diciendo, si ustedes ven una persona que no habla y no expresa en lo que dice acerca de lo que es el Señor y su encarnación, entonces tenga cuidado, porque lo más probable es que él sea un falso maestro y venga entonces hablando no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del diablo. Entonces, la fuente demoníaca de la falsa doctrina. Pero lo otro que Juan presenta de los versículos 4 al 6 es la necesidad entonces de la sana doctrina. Y nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces se dan cuenta que Juan muestra contrastes. El espíritu de verdad o el espíritu del error. Entonces les está diciendo, es necesario que presenten o que estén pendientes de esas falsas doctrinas. Y entonces así podremos valorar la sana doctrina y aprobar la sana doctrina y que ella esté entre nosotros. Pero desde los versos 7 al 21, Juan presenta a mis hermanos la prueba moral y es cómo debemos nosotros entonces vivir. Y Juan describe el amor perfecto y cómo éste se ha extendido a los hombres. Él presenta el amor perfecto y cómo éste se ha extendido a los hombres. Y muestra la virtud del amor. Muestra la virtud del amor. ¿Qué nos dice Juan en el verso 7? Amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es ¿de quién? El amor es de Dios. Tenga eso presente. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? Entonces el amor es de Dios. ¿Quién puede amar? Quien es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama entonces no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, ¿qué está haciendo Juan aquí? Nos está diciendo que el amor es de Dios porque Dios es amor. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Y les hago una pregunta. ¿Es posible que una persona que no tenga a Dios pueda expresar todo lo que puede llegar a ser el amor? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Una persona que no tenga a Dios en su vida podrá expresar todo lo que llega a ser el amor? No puede. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y no solamente el amor es de Dios, sino que el amor es Dios mismo. Dios mismo es amor. Y por lo tanto, si una persona expresa amor, es porque lo tiene a Él. Nosotros como criaturas de Dios podemos expresar de cierta manera el amor. Pero una persona podrá expresar absolutamente lo que significa el amor cuando conoce a Dios. Entonces, entendiendo esto, amados hermanos, ¿quiénes son en este mundo los llamados a expresar el amor? No son los influencers, dando $100 a un vendedor ambulante. No son ellos. No es un magnate que construye escuelas o un famoso que para evadir impuestos crea una fundación. Quienes están llamados a expresar el amor en el mundo son
los creyentes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que hemos conocido a Dios, Dios que es amor y es el dueño del amor. ¿Sabía entonces usted eso, mi hermano? O tal vez lo sabía y se le había olvidado, que si tenemos a el Espíritu Santo en nuestra vida, es decir, a Dios mismo, nosotros tenemos la capacidad de amar, de expresar ese amor. Y Juan dice ahí, quienes han nacido de nuevo, entonces reciben la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? El amor. Todo aquel que ha nacido de nuevo recibe esa naturaleza. Quien no ha nacido de nuevo entonces no tiene la naturaleza del amor. Entonces no le podemos pedir a una persona que no tiene a Dios en su vida que ame, que exprese amor. Pero además Juan dice, el amor debe ser una práctica habitual. Ah, no, que yo soy hijo de Dios. Listo, lo entendemos. Como yo soy hijo de Dios, tengo el amor y tengo la capacidad de producir amor o de expresar amor completamente porque tengo el Espíritu Santo en mi vida. Ok, pero no se queda allí. No se queda ya guardado. ¿Qué sucede? El amor debe ser una práctica habitual en nosotros, en los creyentes. Es decir, nosotros debemos oler amor. Nosotros debemos expresar amor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Entonces, quien no ama a mi hermano, dice Juan, entonces no ha conocido a Dios. Dice el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. ¿Cómo nosotros podíamos darle amor si nosotros no teníamos la naturaleza del amor? ¿Verdad? Nosotros no podíamos amar a Dios, éramos incapaces de amar a Dios, ni siquiera éramos aún más, éramos incapaces de poder buscar a Dios, de poder pedir ayuda a Dios. Dios fue quien nos amó a nosotros primero. Y entonces, basado en ese amor que Él nos dio a nosotros, nosotros hoy podemos decir que lo amamos a Él. Y nosotros lo decimos, ¿verdad? Lo expresamos. Señor, te amo. Y lo expresamos con nuestra vida. Señor, yo te amo. Y todo lo que hacemos es producto del amor de Dios. A Dios le ha convenido, o más bien le ha placido demostrar ese amor y entregar ese amor a todos nosotros. Entonces, el amor es de Dios porque Dios es amor y quienes han nacido de nuevo reciben esa naturaleza de Dios, el amor. El amor debe ser una práctica habitual y quien no ama entonces no ha conocido a Dios. La otra razón por la que nosotros debemos amar es porque Dios nos ama tanto. Y aquí lo que está haciendo en la prueba moral, lo que está haciendo Juan es mostrar 5 razones por la cual nosotros, o el amor debe estar en nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Y la primera es esa, porque el amor es de Dios y entonces todo aquel que es nacido de nuevo, entonces debe expresar ese amor que Dios le ha dado. Pero la otra razón por la que debemos amar es porque Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito por todos nosotros. Y este es el punto en el que nos vamos a concentrar, o en este punto está el verso 11. Entonces quiero como solo mencionar las otras razones para volver un momento a ese punto del verso 11, o a la segunda razón que da Juan. La tercera razón que Juan da es que el amor hace parte del testimonio cristiano. Lo dice allá en el verso 12.
La cuarta razón por la que debemos amar es porque el amor es la seguridad del cristiano. Desde los versos 13 a los versos 16. Y la quinta razón es que el amor es la confianza del cristiano en medio del juicio. Entonces, del 12 al 23 nosotros vemos cómo Juan desarrolla estas ideas o estas razones por las cuales debemos nosotros amar. Dice el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado, lo que dije hace un momento, el Espíritu. Y porque nosotros tenemos el Espíritu, es que nosotros podemos expresar el amor. Y ese amor entonces se ve en que hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y como Él nos ha salvado y nos ha expresado ese amor, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor o es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por eso el amor es nuestra seguridad. Estamos seguros en ese amor que nos ha dado Cristo. Ese amor no va a cambiar nunca, amado hermano. Ese amor es el más seguro que nosotros tenemos. Nadie va a cambiar esa verdad. Nadie va a cambiar esa posición en la que nosotros estamos en Cristo Jesús. Pero también Él amplía allí y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y Él ha perfeccionado ese amor en nosotros. ¿Para qué? Para que no vivas en desconfianza o para que vivas pensando que no eres un creyente o que te vas a quedar si el Señor viene o que si te mueres no vas para el cielo. Nos dice Juan allí que Él ha perfeccionado ese amor en nosotros para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. Y es que el día que estemos delante del Señor, nosotros podremos decir, he sido amado por mi Señor Jesucristo. Y esa es la razón, o esa será la razón por la cual no seremos o no pagaremos por nuestros pecados con nuestra propia vida. Porque alguien ya pagó por nosotros, Cristo Jesús. Entonces el amor nos da confianza, incluso en medio del juicio. Entonces, mis hermanos, el verso 11 nos dice allí Juan, volviendo atrás, amados. Y miren el tono con el que Juan le dice esto, escribe esta carta. Empieza el verso 4 hablando, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Pero aquí vuelve y dice, amados. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos ha amado el Señor? ¿Cómo nos ha amado el Señor? Allí lo dice en el versículo inmediatamente anterior, que Él entregó a su Hijo. Escuchaba el viernes en el eco que un hermano, no voy a decir quién es, pero que estoy mirando, decía que hablando acerca de esta verdad del Evangelio, que se le era difícil entregar a su hija por el pecado de otro o por la maldad de otro. ¿Y cuántos que tenemos hijos aquí podremos decir lo mismo, verdad? Si nos vinieran y nos dijeran, entregue a su hijo. Mire, este señor cometió toda esta serie de delitos, pero hay una figura legal que permite que él quede libre si un menor de edad paga por él con su vida. Por eso venimos delante de usted para que nos entregue a su hijo. ¿Qué haríamos nosotros? Diríamos, ¿cómo se le ocurre a usted? Yo no voy a entregar a mi hijo por ese delincuente. Que pague él, ¿verdad?
Bueno, Dios hizo eso con todos nosotros. Nosotros éramos los delincuentes. Gracias a Dios ya no somos delincuentes, ¿verdad? Nuestros pecados han sido pagados. Pero si no fuese por la misericordia de Dios, seríamos malvados. No, pero es que yo no mato a nadie, yo no maté a nadie, yo no abusé de nadie, yo no herí a nadie. Pero ese pecado no es menos grave que los que cometíamos, cada uno de nosotros. Entonces eso fue lo que hizo nuestro Señor, o el Padre hizo por nosotros, que entregó su Hijo unigénito para que viniera, viviera en este mundo perfectamente y nos dejara el testimonio por el cual nosotros debíamos vivir después. Y se entregó y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y dice el verso 10, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación por nuestros pecados. En propiciación por nuestros pecados. Alguien que tenga un celular, vamos a hacer el ejercicio. Pregúntele qué es propiciación a papá Google. ¿Tienes el más rápido aquí para buscar? ¿Qué encontró? Ok, un acto que favorece a otro. Lo más probable es que a todos les haya parecido la misma respuesta. ¿No? ¿Ah? Ah, es el resumen tuyo, ok. Pero alguien que haya hecho el ejercicio de buscar. Ok. Entonces, lo que nos dice allá el buscador es que el Señor se entregó, o la palabra propiciación es expiación, es entregar algo en pago por la libertad de otro, ¿verdad? ¿Cómo? Reconciliar, ok, es reconciliar, es el medio para reconciliar o para unir el puente entre el pecado y el Dios Santo. La propiciación es la expiación, el medio por el cual los pecados son perdonados. Es el medio por el cual los pecados son perdonados. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Esa es la mayor muestra de amor que se ha visto en este mundo, que se ha expresado en este mundo, y es que el Padre haya enviado a su propio Hijo a este mundo, que no haya cometido ningún pecado, que tenía o hacía parte o habitaba en el trono y que por él fueron creadas todas las cosas, y que él haya enviado a su Hijo y lo haya entregado por nosotros, y él haya muerto como murió, y haya sido ajusticiado no solo por los hombres, sino por Dios mismo allá en la cruz del Calvario. Esa es la mayor muestra de amor que nosotros podremos percibir en este mundo. Que Cristo haya sido la propiciación por nuestros pecados. Y a veces tendemos, mis hermanos, a ablandar estas verdades de la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Que si no fuera por la propiciación de Cristo por nuestros pecados, de que Él se entregó como la propiciación, nosotros hubiésemos tenido que pagar por esos pecados que hemos cometido. Y que seríamos dignos entonces de la muerte y de la condenación eterna. Y hoy, por causa del amor del Señor, nosotros somos
beneficiados de la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna. Vamos a vivir por siempre con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y ese es entonces, hermanos, la muestra más grande del amor. Y lo repito porque ese es el punto central. Por eso Juan en el verso 11 les dice, amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, ¿quién eras tú? Antes sin Cristo eras un pecador que te deleitabas en el pecado, que te deleitabas en la maldad, que gozabas en ese pecado, que te revolcabas en el pecado, que eras como el perro que vuelve a su vómito o como la puerca lavada que va y se restriega en el cieno. Así éramos nosotros y hoy entonces deseamos a Dios, deseamos agradarle. Cuando pecamos nos duele, contrictamos al Espíritu Santo. Entonces, amados, si Dios nos ha amado de esa manera, debemos también nosotros, aquellos que han conocido ese amor, amarnos los unos a los otros. Debemos entonces amarnos los unos a los otros. Si Dios nos ha amado así, ¿será que amar al hermano que es difícil no hace parte de amarnos los unos a los otros? Pero amados hermanos, ¿cómo? Y lo otro que vamos a ver entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna apreciación hasta acá, ¿hemos entendido? Si Dios nos ha amado así, entonces amémonos los unos a los otros. Lo segundo que vamos a ver es cómo se ve este amor en la iglesia. Porque estamos hablando de una vida, de cómo es la vida de iglesia, la vida en comunidad. ¿Cómo se ve este amor en la iglesia? Y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de ese amor sacrificial, porque el amor del Señor fue sacrificial. Él abandonó todo por nosotros. Y ese es el amor que Él desea que nosotros expresemos. No el amor, ay mi hermano, te amo mucho, el domingo por la mañana y ya. Es un amor sacrificial. Es el amor que tal vez te nace tener o expresar a tu hijo porque es sangre de tu sangre. Y que estarías dispuesto a abandonarte a ti, a dejar de comer tú por darle a tu hijo, ¿verdad? Bueno, ese es el amor que Dios quiere que nosotros expresemos, pero no solamente con nuestra familia, con todos. Y uno de esos ejemplos sacrificiales y que nos conduce al Señor fue Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo como una ofrenda. Y aunque esto iba en contra de todo lo que Abraham amaba, porque era el hijo que Dios le había dado y por el cual estaba cumpliendo la promesa, él estuvo dispuesto a hacerlo. Porque amaba y confiaba en Dios. Y todos conocemos esa historia, ¿verdad? ¿Cómo terminó? Dios detuvo ese sacrificio y reemplazó ese sacrificio de ese niño o de ese joven por un carnero. Y eso lo vemos allá en Génesis 22, del 1 al 19, que no lo vamos a leer ni lo vamos a ver, pero es simplemente para ver ejemplos de lo que es el amor sacrificial, abandonarse. Ruth es un ejemplo de un amor sacrificial, ¿verdad? Por su suegra. Después de que el esposo de Noemí, los dos hijos de Ruth murieron, ¿qué hizo Ruth? ¿Qué hizo? Noemí se quedó sin nadie en quien confiar y Ruth entonces decidió quedarse con ella y cuidarla en lugar de regresar a su propia tierra. Y eso significó renunciar a su propia familia, a su propia cultura, a su propia comunidad. Y vemos allí también un acto de redención después. Ruth 1 del 16 al 17 nos habla esto. Y como lo hemos visto en Éxodo, Moisés amaba tanto a su pueblo que estaba dispuesto
a sacrificar su propia vida por salvarlos. Y es que cuando Moisés está allá delante de la presencia de Dios, Dios estaba enojado con los israelitas. ¿Por qué? Por adorar el becerro de oro. Vamos a llegar al final del libro a ver esta parte. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés le pidió a Dios que lo castigara a él en vez de su pueblo. Entonces, ¿qué no es amor en la iglesia, amados hermanos? ¿Qué no es amor en la iglesia? No es amor en la iglesia, mis hermanos, descuidar a tu familia por servir a la iglesia. No es amor en la iglesia descuidar a tu familia por servir a la iglesia. Quiero que alguien lea 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8. El que primero la encuentre, alce la mano. 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8. Allá el hermano Javier. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No, es 1 de Timoteo 5:8, dice, yo lo voy a leer. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No sé qué texto leíste, hermano, pero... Ok. Dice 1 de Timoteo 5:6. El hermano no necesita micrófono porque él tiene voz de rector, entonces... Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué sucede? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, descuidar a tu familia, mi hermano, por servir a la iglesia no es amor. No, que es que tienes un tiempo con tus hijos o debes trabajar para proveer a tu casa, o tienes la responsabilidad de aconsejar a tus hijos, y tal vez dejas de hacer eso por ir a servir a la iglesia, o descuidas a tu familia y no le provees, porque proveer aquí no es simplemente comida, si creemos que es solamente comida, porque comida tal vez sea lo más fácil que podemos proveer. Pero nuestra familia necesita cuidado, necesita amor, necesita consejo, necesita pastoreo, necesita sacrificio. Entonces, descuidar a tu familia por servir a la iglesia no es amor. Y a veces creemos que porque servimos a la iglesia, a pesar de que descuidamos a tu familia, estamos siendo mucho más santos delante de Dios, o estamos ganando muchos más puntos delante de Dios. Y déjeme decirle que no, porque Dios te dio primero a tu familia para que te dedicaras a ella, para que sirvieras a Dios con ella, y después te dio la iglesia. Por eso al que he llamado a ser un pastor en la iglesia, ¿qué nos dice uno de los requisitos? Si no gobierna bien su casa, no podrá ir a gobernar la casa de Dios. Primero empieza en la familia. Entonces no es amor, mis hermanos, descuidar tu familia por servir a Dios. Tampoco es amor murmurar o hablar acerca del pecado del hermano y no aplicar Mateo capítulo 18. Todos los que estamos aquí somos pecadores, absolutamente todos. Si usted llegó a esta iglesia y creía que no iba a encontrar pecadores, que iba a encontrar santos completamente, no, somos santos por medio de Cristo.
y procuramos vivir una vida santa, y Dios nos ha dado la capacidad de vivir santamente delante de su presencia, pero eso no excluye que nosotros pecamos. Y cualquiera de nosotros, hermanos, todos nosotros tenemos pecados en nuestras vidas. Hay pecados que no son públicos, hay pecados que tal vez solo los conoces tú y los conoce tu esposa tal vez, o nadie los conoce, solo los conoces tú. Pero hay pecados que se conocen y que puede que se los veas a otro hermano. Y eso es natural verlo en una iglesia. Es natural que los líderes cometan pecados. Es natural que el pastor cometa pecados. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Todos nos equivocamos, ¿verdad? Y el problema entonces no es el pecado, el problema es cómo nosotros lidiamos con el pecado de nuestro hermano. Y caemos en el error, y eso no muestra amor en una iglesia, cuando vemos el pecado en alguien y no vamos allá donde el hermano y le decimos, hermano, mira, yo he visto esto en ti, y creo que ha sido repetitivo, y creo que está fallando en esa parte, sino que vamos donde otro hermano y hablamos contra ese hermano, y hacemos un comentario contra ese hermano. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos, además de caer en el pecado de la murmuración, estamos desobedeciendo las palabras del Señor en Mateo capítulo 18, porque nos dice la palabra de Dios, si ves a tu hermano que ha fallado, ¿qué debes hacer, hermano? ¿Qué debes hacer? Ve con él y busca su arrepentimiento, y si no se arrepiente, entonces ve y busca 2 o 3 personas y busca su arrepentimiento. Entonces, no hay mayor o mejor acto de amor en la iglesia que aplicar Mateo capítulo 18 acerca del pecado de nuestros hermanos. Aplicar Mateo capítulo 18 lo que demuestra, hermano, es que amamos a ese que está al lado nuestro, que lo amamos, que deseamos su restauración, que deseamos que él salga de ese pecado. Entonces, murmurar o hablar acerca del pecado del hermano lo que hace es que divide la iglesia. Lo que hace es que el pecado o lo que sentías tú se lo estás transmitiendo a otra persona contra esa persona que no tiene nada que ver. Esta persona no tiene nada que ver con esa. Y está dañando el corazón del hermano porque estamos mal utilizando o no estamos obedeciendo lo que la palabra nos dice. No sentir compasión ante el pecado o la necesidad de nuestros hermanos. Eso no es amor en la iglesia. Y lo vimos en la serie de Gálatas, porque allá en Gálatas capítulo 6, verso 10, ¿alguien lo recuerda qué dice? Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien ¿a quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Todos estamos llamados, mis hermanos, a mostrar compasión, a ayudar a nuestros hermanos, en la medida que tengamos la oportunidad, en expresar ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y si alguien fue compasivo, que lo vemos en la Biblia, fue nuestro Señor Jesucristo. Él sintió compasión por el pecado del otro, sintió compasión con la necesidad del otro. Y si Dios nos amó así, con tanto amor, y sintió compasión de nosotros, nosotros estamos llamados a vivir y a mostrar esa compasión ante el pecado, la necesidad de nuestro hermano. Otra manera en la que no mostramos amor a la iglesia o en la iglesia es no valorar a nuestros pastores. A veces creemos que el pastor es un superhéroe o que él debe estar siempre disponible para nosotros, ¿verdad?
que no existen otras personas en la iglesia quien me puede dar consejo, no existe otra persona en la iglesia que me pueda ayudar. Y no, la iglesia toda tiene la capacidad. En algún momento alguien me preguntaba, hermano, ¿cómo es el proceso para una consejería, para llegar con el pastor? Yo le dije, no, hermana, es que necesariamente no debe ser el pastor. Si usted necesita una consejería, cualquier miembro de Iglesia Bíblica Soberana Gracia tiene la capacidad de darle un consejo a usted. Todos tenemos la capacidad de dar un consejo. No valorar a nuestros pastores es entonces una muestra de que no hay amor en la iglesia. Y eso se traduce en muchas realidades que ya por el tiempo tal vez no la podremos ampliar en estos momentos, pero tendremos la oportunidad más adelante de ampliarlo. Como, por ejemplo, no valoramos a nuestros pastores. Cuando no utilizamos un solo ejemplo, cuando no utilizamos el arrepentimiento en nuestras vidas. Hermano, ibas en la moto andando y alguien se te atravesó y casi se estrellan y tú en esa reacción, tú no dijiste, Padre Santo, ay Señor de la gloria, sino que tal vez dijiste otra cosa, ¿verdad? Pecaste delante de Dios. Y ante ese pecado, entonces, ¿qué hace? Llama al pastor. Pastor, necesito hablar con usted. Tengo un pecado que me ayude a poder trabajarlo. Me siento muy mal. Hermano, si cometiste ese pecado, ¿qué debes hacer? Señor, por favor, me arrepiento de este pecado. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu perdón y te tengo a ti, Señor. Y el Señor te va a perdonar. Y tal vez ese sentimiento que tienes de contrictar al Espíritu se te va a pasar. Y no tienes necesidad de ir a buscar al pastor. Y no tienes necesidad de cargar al pastor con algo que se soluciona fácilmente con la doctrina del arrepentimiento. Cuando venimos a alguien que nos ayude, cuando estamos luchando contra el pecado, que le damos y él más bien nos devuelve. Es como si yo le agarrara a puño esta pared. ¿Qué pasa? No puedo. La verdad no puedo. Entonces busco ayuda. En ese momento es que debemos buscar ayuda. Finalmente, negarse a participar en el avance y el sostenimiento de la iglesia. 1 Corintios 9, 6 al 7. El ser mezquino, el no aportar, el no dar a la obra de Dios, no es mostrar amor en la iglesia. Y yo sé que, pero es que, ¿por qué hablan de dinero? Es que nosotros, hermanos, vivimos o tenemos lo que logramos o lo que compramos o lo que trabajamos es con dinero, ¿verdad? Y la obra de Dios avanza es con dinero. Nosotros estamos aquí porque pagamos un arriendo y eso se paga ¿con qué? Con dinero. ¿Y quiénes son los responsables o los encargados de llevar esta obra aquí que Dios nos ha dado en este lugar, Iglesia Bíblica Soberana Gracia? A los miembros de la iglesia. Es la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Cuando tú de lo que Dios te ha dado lo guardas para ti y no lo das, no lo entregas, no cumples con la doctrina de la generosidad y con la generosidad que Dios te manda, que Dios te ha amado tanto y tú no has pagado nada por eso. Cuando no lo hacemos, no estamos mostrando amor en la iglesia. Algunas aplicaciones ya para terminar. Una iglesia que está compuesta por hombres y mujeres redimidos por el Dios del amor, les será evidente el amor los unos por los otros. A diario, hermanos, existen oportunidades de evidenciar el amor de Dios o el amor que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cómo? Con nuestro hogar, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo o compañeros de estudio, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros enemigos.
Porque es muy fácil mostrar amor al que tal vez nos muestra amor o es bien con nosotros, pero ¿qué sucede con aquel que no es bien con nosotros? Allí es donde se refleja que nosotros tenemos el amor de Dios. La iglesia local, como embajadora de Cristo en la tierra, debe caracterizarse por constantes actos de amor. Y la mayoría de ellos entonces ocurren y no nos enteramos. No necesitamos enterarnos de que si tú viste la necesidad del hermano y puedes ayudarlo, hazlo. Y que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu izquierda, ¿verdad? Si puedes dejar el celular en la casa, lo dejas. La iglesia tiene o debe caracterizarse por constantes actos de amor. Y muchas veces no es ni siquiera dinero, es acompañamiento, es escuchar a una persona, es ir a un lugar, es estar allí, ¿verdad? No necesariamente son ayudas monetarias o algo que tenga que ver con dinero. Oración, algo que no nos cuesta nada, solo algunos minutos o segundos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has amado, Señor, con tan grande amor que por más que queramos, no podremos expresar todo ese gran amor que tú nos has demostrado a nosotros. Pero sí estamos llamados a mostrar amor real, amor sacrificial en la iglesia, Señor, en la comunidad donde vivimos, en el hogar, Señor, que tú nos has dado, en la familia que nos has dado, en el trabajo donde estamos. Estamos llamados, Señor, a mostrar y a amarnos los unos por los otros. Señor, ayúdanos a ser conscientes de las necesidades de nuestros hermanos, a escuchar y no dejar pasar cuando el hermano dice estoy mal o necesito una oración o necesito de tu apoyo. Señor, ayúdanos a poder afinar nuestros oídos para ser conscientes cuando alguien a nuestro alrededor necesita amor, Padre. Te damos muchas gracias en esta hora porque tú has sido bueno, Señor, porque tu palabra traerá fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y oro por esta iglesia, Señor, para que tú nos ayudes a mostrar tu amor. Un amor que no provenga de nosotros, porque realmente no podemos darlo, Señor, sino que viene de ti, que nos has dado y nos has convertido en embajadores tuyos, embajadores del amor supremo, del amor perfecto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.